Ok, la sesión de hoy vamos a empezar con un problema de sistemas trifásicos en el cual hay más de una presencia de una carga, ¿sí? Los problemas iniciales que uno empieza a resolver en sistemas trifásicos o en circuitos trifásicos siempre están guiados como si fuera una única fuente, una carga, y entre la fuente y la carga hay un conductor trifásico y el conductor puede que tenga una impedancia o no tenga una impedancia, ¿sí? En este caso, ¿qué sucede si tenemos una presencia de más cargas? ¿Cómo se replantea el modelo acá? ¿Cómo sería la visión de ese problema en caso que tengamos más cargas? ¿Cómo solucionar un problema de este tipo? Entonces, miren lo que el problema arranca con esta información que dice. Bueno, considera un sistema trifásico de la figura. Las características de las cargas son las siguientes. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Fuente trifásica, los tres conductores de la fuente que van a conectar las cargas, pero entonces aquí aparecen dos cargas, ¿sí? Aquí en la conexión aparecen dos cargas, carga número uno y carga número dos. Las especificaciones de cada carga son las siguientes. Carga uno es balanceada, conexión en Y, con impedancia por fase 0,75 más J2. Carga número 2, balanceada también, conexión en delta con impedancia por fase de este valor. Dice, si la impedancia de línea es de 0,5 ohms por fase, calcular, bueno, aquí nos piden calcular una serie de cosas, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que ahorita miraremos, qué quieren resolver en el problema, ¿sí? Antes de darle solución a estas preguntas, independientemente de los cálculos que hayamos a hacer para obtener la solución a estas preguntas, ¿cuál es el modelo de circuito a seguir? ¿Con qué modelo de circuito vamos a resolver todo eso? O sea, ¿cómo podemos modelar ese problema? ¿Sí? ¿Cómo podemos modelar ese problema en un circuito simplificado? Y ese circuito simplificado sería el equivalente a monofásico, ¿sí? Y el equivalente monofásico es una representación, digamos, más sencilla de ese problema, una representación más sencilla de ese problema, y a partir de ese equivalente puedo darle interrogante a todo el sistema, a todas las variables de ese circuito. Pero para que el equivalente monofásico se aplique, se tiene que cumplir lo siguiente, recordemos, que todo esté balanceado, todo el sistema. Entonces, miren, la fuente es balanceada, la línea de transmisión tiene que ser balanceada, y las cargas tienen que ser balanceadas. Solamente el término balanceado. Entonces, ya saber qué es fuente balanceada, qué es línea balanceada y qué es carga balanceada. Según el problema específico, queda claro que todo está balanceado, ¿no? Que todo está balanceado. Carga 1 balanceada, carga 2 balanceada y la fuente trifásica balanceada y la línea balanceada. Ya ahorita interpretaremos esa información. Pero ahora nos toca interpretar cómo es esta conexión de esto, ¿sí? Cómo es esa conexión de ese. A partir de interpretación podemos obtener una visión diferente de este circuito, de este problema de acá. Y es lo siguiente. Y es que si usted revisa un momento, usted mire, la carga número uno tiene tres terminales de salida. Tiene tres terminales de salida. Ese que está acá, que estoy pintando, ese que estoy pintando acá, esos tres puntos donde está conectada la carga y ese que está acá. Pero si usted va un poco más a fondo y empieza a perseguir un poco esa trayectoria, esa subrayado quiere decir es el no. No llegaría hasta acá porque hay un elemento. Recuerde que no todo es un potencial. Si llego a subrayar el camino, esa curvita quiere decir que este cable está encima de este, o sea, estos dos eléctricamente no me tocan. Salto. Entonces miren que este podría llegar acá. Entonces podría llamar este punto también A. Ese punto también sería el mismo A que está acá. Si yo siguiera también esta trayectoria, si yo siguiera acá esa trayectoria, digamos que llegaría hasta acá por este lado. Llego aquí a esa trayectoria, entonces aquí llegaría a ese punto que se llamaría B. E inclusive aquí hay A y A mayúscula. El A y el A mayúscula no son el mismo nodo. ¿Por qué no son el mismo nodo? Porque aquí hay un elemento de circuito y un elemento de circuito tiene una tensión. Una tensión implica una diferencia potencial. Quiere decir que el potencial, es más, quiere decir que ese potencial, lo que representa este punto es un potencial. Quiere decir que este potencial de acá, iba a cambiarlo de color acá, y este potencial son diferentes. Es decir, que si yo pintara o subrayara esto, pues yo no puedo, por decirlo así, según el código de colores, utilizar el mismo azul. Porque utilizar el mismo azul estaría diciendo que los dos potenciales son iguales. Puede existir un caso que a pesar de que yo pinte dos colores diferentes de potenciales, pueden ser iguales. De pronto la impedancia de línea sea cero o una corriente por acá sea cero. Algo que esa tensión se haga cero. Pero por ahora yo no sé si esta tensión es cero, pues por ahora lo único que puedo decir es que cada vez que yo me encuentro un elemento hasta ahí freno. Porque quiere decir que hay un sospechoso para que haya una diferencia potencial. Es lo único que puedo decir por ahora. Y siguiendo esta trayectoria C, entonces miren que llegando acá a C, ¿cierto? Entonces miremos lo siguiente, la carga número uno. Entonces recuerde que en un sistema trifásico,
los elementos, ya sea fuente o carga, mínimo tienen 3 terminales. En ese caso, la fuente tiene 3 terminales, la carga mínimo tiene 3 terminales. Pueden hacer 4 cuando el neutro está disponible. Cuando el neutro está disponible, A, B, C y el neutro. En este caso solamente, pero mínimo 3. Pero miren que los 3 terminales de la carga número 1 están conectados entre los puntos A, B y C. Y los 3 terminales de la carga número 2 están conectados a los mismos nodos. A los mismos nodos. Entonces, conclusión de esto es que la carga número 1 y la carga número 2 están en paralelo. Y básicamente, la definición de paralelo es que dos elementos, dos dispositivos o dos cajitas, como lo quiera ver, están conectados a los mismos nodos. A los mismos nodos, ya sea que el elemento 1 y el elemento 2 tenga 4 o 5 terminales. Si esto tiene 5 terminales, esos 5 terminales, ese también tiene 5 y están conectados a los mismos nodos, están en paralelo. No creer o no llevarse como la definición de que no, es que dos cosas en paralelo solamente es cuando tienen los mismos nodos, los mismos par de nodos. Los mismos par de nodos, que es como la definición que uno usualmente encuentra en los libros o las primeras definiciones de los circuitos eléctricos. No es que dos cosas en paralelo que comparten solamente dos, no, pueden compartir más, no, un elemento puede tener 1, 2, 3, 4, aquí estoy pintando 6 salidas, pueden tener 6 salidas, 6 terminales. Sobre todo en ámbito electrónico es muy común ver esto, ¿sí? En ámbito electrónico es muy común ver esto, ¿sí? Entonces, digamos que no necesariamente usted debe quedarse con la idea de que dos cosas están en paralelo porque están compartiendo solo dos, no, pueden ser 3, en este caso son 3, porque las cargas trifásicas son 3 terminales, ¿sí? Son 3 terminales. Entonces, ya con esto, con esta idea, pues ya sabemos que pues, la carga número 1 y la carga número 2 están en paralelo y con esto es más que suficiente para empezar a construir el modelo de circuito en el equivalente monofásico. Me dicen lo siguiente, miren la cuestión. Acá le hace una pregunta bastante interesante y es la siguiente. Oiga, pero ¿qué pasaría? Aquí hace un bosquejo de una situación que podría presentarse. ¿Qué pasaría si de la fuente a la carga número 1, por ejemplo, no es trifilar, sino tetrafilar? ¿Cómo así? 4 terminales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué se presenta? Por ejemplo, por ejemplo, la fuente, y esa es la carga número 1 y la carga número 2. Porque aquí la fuente está en Y con acceso al neutro, A, B, C y neutro, ¿sí? Y la carga también, pues, en ese caso, la única conexión posible de la carga número 1 es que fuera Y con neutro disponible. Pero, inclusive, esta carga puede ser tanto en Y como en delta, pero, pero si esta carga no tiene neutro, solo está conectada entre los puntos A, B y C, solamente existen los terminales A, B y C, ese no tiene neutro, entonces, ¿están en paralelo o no están en paralelo? Uno puede decir, para que ser en paralelo tienen que tener la misma cantidad, deberían estar conectados los 4 nodos. Según lo que acabamos de decir, uno podría decir, solo deberían tener, esto también debería tener 4 nodos, ¿cómo van a estar en paralelos? Lo que pasa es que en este caso en particular, el neutro tiene una implicación diferente a esto, ¿sí? El neutro tiene una implicación diferente a esto. Y gracias a esta pregunta voy a responder una inquietud que es la siguiente. ¿Cómo es posible ver esto? ¿Cómo se podría ver esto como un equivalente monofásico? Sencillo. Aquí habría una carga en Y, ¿sí? Y aquí está, voy a llamar eso un N'. Y aquí, o sea, quiere decir que la fuente tiene un nodo N, aquí un N'. Aquí, independientemente de que la carga esté en Y o en delta, al final de cuentas tengo que verla en Y. Ah, no, que si la carga está en Y, listo. Pero si la carga estuviera en delta, tiene que pasarla a Y. Pero ahora cuando la pasa a Y, digamos que usted puede decir lo siguiente. Cuando usted la pasa a Y, aparecería un neutro adicional que usted no ve, un N'. ¿Sí? Aparece un N'. Pero la diferencia en N y N' eléctricamente están conectados, pero N y N' eléctricamente no están conectados. Pero no dice, pero ¿por qué si están, o sea, por qué puedo ver esto como una representación en paralelo? Por la sencilla razón, y es que si ese señor es equilibrado, esto es equilibrado o balanceado, o sea, todo el mundo es balanceado, resulta y pasa que la tensión que usted mide entre N y N',
le va a dar 0 volts, y entonces, la tensión que usted mide entre N, y bueno, voy a llamar esto N, doble prima, ¿sí? Doble prima, o sea, quiere decir, estoy diciendo que aquí el neutro es diferente a este neutro. La tensión que hay entre N y N prima prima también le va a dar 0. Le va a dar 0, entonces la conclusión es que el potencial N, el potencial N prima y el potencial N prima prima son el mismo, y valen lo mismo, 0. Entonces puedo ver esto como si estuvieran en paralelo. Entonces, en este caso específico de sistemas trifásicos balanceados, como si estuvieran conectados en paralelo. Listo. Entonces, borramos un poco esto de acá. Y antes de empezar a atacar el problema, simplemente echémosle un vistazo a estas cajas negras. Un vistazo a estas cajas negras. ¿Qué son estas cajas negras? Aquí tenemos una carga en Y. Pues ojalá sí hacer un esbozo de esa carga en Y. Aquí habría una carga en Y que está conectado entre tres nodos, y esos tres nodos, bueno, aquí los están nombrando, se llaman A, B y C. Y esa carga en Y es balanceada. ¿Y esa palabra qué quiere decir? Esa palabra balanceada me permite interpretar este dato que dice impedancia por fase 0,75 más J2. Quiere decir que al ser balanceada, esos tres señores de acá tienen que valer 0,75 más J2. Los tres tienen que ser idénticos. Es decir, oiga, ¿y cómo sé los valores de ellas? O sea, ¿y usted por qué puede colocar los tres valores idénticos? Por el término balanceado. Eso es todo. Que una carga sea balanceada me quiere decir que las tres impedancias tienen que ser iguales, las tres fases. Por eso se suele llamar, se le suele decir ohms por fase. Quiere decir que cada fase de esta tiene que ser la misma. Y este punto acá lo voy a llamar N'. ¿Listo? La carga en delta, la carga en delta, ¿listo? La carga en delta. Quiere decir que aquí por dentro pues hay como un delta, ¿sí? Quiere decir que aquí hay un delta, una conexión delta, y los terminales de ese delta, ¿quiénes son? Aquí viene un terminal, aquí viene otro terminal, y aquí viene otro terminal. Aquí y aquí en cada cosita de esto estaría la impedancia por fase del delta, ¿cierto? Y el delta también, los nodos del delta son los mismos que están acá, A, B y C. Y el hecho de que usted le digan, y el hecho de que usted le digan que la carga es balanceada, quiere decir que esta información de la impedancia por fase, que dice, no, es que la carga delta tiene impedancia 1,5 más J3 ohms por fase. Entonces, lo mismo que lo Y, que quiere decir que cada impedancia de este tiene un valor de 1,5, perdón, de 1,5 a J3. Pero solamente serán esta impedancia y las otras dos, ¿qué? Lo mismo. Entonces recuerde que usted ya sabe que el término balanceado le está diciendo que las tres impedancias tienen que ser idénticas, idénticas, idénticas. Ohms, ohms y ohms. Entonces simplemente como quien dice, eso es un vistazo de lo que hay por dentro de cada una de estas cajitas. Eso es un vistazo de lo que hay por dentro de cada una de estas cajitas. Listo. Entonces, la idea es que si usted se pone a analizar el ejercicio, o sea, si usted quisiera solucionar el problema desde acá, pues mire que tendrá un circuito bastante complejo. Una cosa conectada en Y, otra cosa conectada en delta. Entonces, ¿cómo solucionamos un problema de circuitos trifásicos balanceado? Pues recuerde usted que ese esquema acá, usted lo va a volver un esquema simplificado llamado el equivalente monofásico, ¿sí? El equivalente monofásico, ¿sí? Es básicamente ver este circuito, pero ya ahorita vamos a mirar o sea, más rápidamente cómo es esa construcción. Pero entonces, ¿cómo vamos a construir el equivalente monofásico? ¿Sí? O un circuito monofásico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo representamos en el equivalente monofásico? Sencillo, vamos a mirar la lógica que tiene ese circuito. La misma lógica se la vamos a colocar al equivalente monofásico. Entonces quiere decir que hay fuente, luego viene un cable que conecta a dos impedancias. Entonces, exactamente vamos a hacer lo mismo acá en el equivalente monofásico, pero aquí son tres fuentes, aquí son tres cables de línea, y aquí son, digamos, tres impedancias por fase, pero entonces en vez de ver de a tres, vamos a ver de uno. ¿Cómo así? Fuente, pues una fuentecita, una sola. Esa fuente se va a conectar a dos cargas por medio de un cable que tiene impedancia, una impedancia de línea. Y desde aquí vienen dos cargas en paralelo, la carga número uno y seguidamente la carga número dos. Y
Lo último que hace falta de esto es cerrar el circuito. Cerrar el circuito. Eso es lo que hay que hacer siempre en un equivalente. Es, digamos que una manera muy rápida y sencilla de usted construir un equivalente a monofásico. Usted va mirando exactamente, usted dice, fuente, fuente. Impedancia línea, impedancia línea. Dos cargas en paralelo, bueno, dos cargas en paralelo. Y listo. Así tal cual, la misma lógica, usted la va armando, ¿sí? La va armando. Y cierra el circuito. Y miren que este punto es el que yo llamaría, bueno, este punto acá, lo voy a llamar el N', que yo llamé para esa carga. Eh, Aunque de pronto aquí no está quedando visible, pero se dice, bueno, y aquí va a existir por ahora, y voy a poner aquí en el centro, ahorita vamos a mirar dónde sale eso, un N'', y la fuente también podría existir un N, voy a llamarlo un N. Entonces, vamos a recordar un par de ideas, un par de conceptos, que son los siguientes. Vamos a llenar la información, ¿sí? Y dice lo siguiente. Fuente trifásica balanceada, 208 volts. No me dicen más. Entonces, recuerdo lo siguiente. De la fuente no me dicen la conexión. La fuente no me dice la conexión, pero de todas formas recuerde que al final no importa que no me digan la conexión. Yo siempre puedo ver esa fuente como si al final como un equivalente en Y. Ah, no, que si está en Y, listo, que si está en delta la transformo en Y. Entonces, para más, para menos, yo puedo ver aquí una tensión de fase. Y, y miren que en el problema nunca me dieron ninguna referencia de ángulo. O sea, por ejemplo, ahí me dieron la tensión acá. Y esta tensión, recuerdo lo siguiente, si la fuente es trifásica, y solo tengo A, B y C, o sea, las tres fases principales, esa es una tensión de línea. Es la única que yo puedo medir, es la única que yo puedo medir, la única tensión que yo puedo medir de esa caja negra, o sea, no tengo acceso a adentro, solo estos tres puntos, entonces entre A, B, B, C y C, A son las tensiones de línea. Eso es una tensión de línea. ¿De quién? ¿A, B, B, C y C, A? ¿Será que es la tensión A, B? ¿Será que es la tensión B, C? ¿O será que la tensión C, A? O sea, ¿cuál de las magnitudes son? No importa. Cualquiera de las tres porque es balanceado. Porque es balanceado. Y no me dieron referencia a ángulo. Entonces ya sabe que usted puede asumir un ángulo en el problema, ¿sí? Por ahora simplemente lo que quiero llegar a decir es con esto es que podemos hacer un equivalente. O sea que al final de cuentas la fuente yo la puedo ver como está en Y. Entonces puedo hablar de un B sub a N. O sea, usted dice, oiga, pero aquí yo solo veo un B sub a B, un B sub B, C, un B sub C. O sea, ¿yo puedo hallar un B sub a N? Sí, un B sub a N. ¿Y cómo lo calcularía? Recuerde que tensión de línea y tensión de fase. O sea, recuerde que el equivalente monofásico todo el mundo está en Y. Todo el mundo está en Y. Fuente, carga 1 y carga 2, ¿sí? Entonces, si todo el mundo está en Y, quiere decir que hay una ecuación de tensiones que solo funciona en el Y. ¿Cómo así? ¿Cuál? Esta que está acá. Que es que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase por 1 a 30 grados, ¿sí? Por 1, bueno, aquí de pronto me quedó bien hecho el 1, por 1 a 30 grados, y que puede ser, aquí puede haber un más si estamos hablando de secuencia positiva, o que aquí puede haber un menos si estamos hablando de secuencia negativa. Y esa ecuación es válida cuando algo está en Y. ¿Sí? Y esa ecuación es válida cuando algo está en Y. Y como todo el mundo, al final de cuentas, en equivalente monofásico, todo el mundo está en Y, entonces aquí es válido utilizar esa ecuación de acá. Es válido utilizar la ecuación de acá. Entonces, esos 208 volts tensión de línea. Entonces, la tensión de fase, pero no miren referencia a ángulo. En ningún lado tengo un ángulo de ninguna tensión o ninguna corriente ni nada. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera pintar aquí una corriente, aquí sería esa corriente de acá. Acá habrían dos corrientes adicionales. ¿Ya dos corrientes qué son? Solamente jugar con esta. Esa corriente que sale de la fuente sería esa corriente que viene por acá. Voy a llamarla I sub A. Es la misma que está acá. Y esa corriente de acá voy a llamarla I sub A1. Y esa corriente de acá voy a llamarla I sub A2. Que si yo me vengo acá, sería esa misma que está acá. Y esta que está acá. Pero acá las corrientes sí son diferentes, ¿sí? Aquí las corrientes sí son diferentes. Solamente es decir, que la corriente está azul oscura y esa corriente azul clarita no son las mismas. Pero acá la corriente azul oscura y la azul clarita sí son las mismas. ¿Por qué? Porque aquí pues es el mismo camino. Aquí no, porque viene que esa corriente azul oscura, esa corriente se repartiría acá y se repartiría acá y se repartiría, o sea, esa corriente de acá
va en función de estas dos. Es decir, que aquí corriente de línea y corriente de fase es lo mismo, recuerden esto. Pero aquí corriente de línea y corriente de fase son dos cosas totalmente diferentes. La corriente de línea es la que viaja por el cable y esas corrientes que pasan en cada fase de las cargas, ¿sí? Las corrientes de cada carguita se llaman las corrientes de fase. Las corrientes de cada carguita se llaman las corrientes de fase, que aquí las dos son iguales y aquí son diferentes. Entonces, en esa orden de ideas, recuerde que lo siguiente. Entonces, aquí estaría viendo a su A1 como tal, pero aquí que está, y esa, digamos, es la carga número 1. Y esa sería la carga número 2. Pero la carga número 1 ya está en Y, pero la carga número 2 está en delta. Y todo el mundo tiene que estar en Y. Entonces, quiere decir que en algún momento, usted para llegar de aquí para acá, esa carga la tiene que convertir a Y. La tiene que convertir a Y. Y al convertirla a Y va a aparecer un nodo que no existe, que usted no lo ve, que va a aparecer un nodo ficticio porque al hacerle el cambio de interconexión y ese nodo ficticio que nosotros llamamos N'', que es ese que estoy pintando acá, N'', N''. Y entonces, quiere decir que usted no salta de aquí para acá directamente, ¿no? Usted no salta de aquí para acá directamente, sino que usted primero tiene que, usted no salta, en el caso del delta, usted no salta de aquí para acá, en el caso del delta. En el caso del delta, usted primero, para saltar de aquí para acá, primero tiene que pasar esta carga que está en delta a Y y ahí sí puede saltarla acá. En el caso de la carga en Y, como ya está en Y, usted salta aquí directamente sin ningún problema. Entonces, al pasarla a Y, quiere decir que la corriente, que al final de cuentas, o sea, la corriente que va desde a N'', entonces quiere decir que es la corriente que vamos a ver acá. Quiere decir que para más, para menos, aquí estaría viendo ISO 2. Conclusión general. El equivalente monofásico solo ve corrientes de línea. En el caso de que existe un delta, no ve esas corrientes de fase. Esas corrientes de fase, por ejemplo, que se podrían llamar ISO AB, ISO BC, ISO... O sea, recuerde que en una carga en delta nunca se reflejan aquí en el equivalente monofásico. Y si es el equivalente monofásico de la fase A, voy a colocarlo acá, entonces voy a guiarme lo siguiente. Y es que este nodo acá arriba sería el mismo azul clarito que estamos viendo acá. Y este otro nodo del otro lado sería el azul oscurito. Y este nodo acá, pues, no es ni el marrón, no es ni el amarillo porque no están acá. Sería un nodo aquí adicional, ¿sí? Un nodo aquí adicional. Un nodo, o sea, un color que no está acá, de esos tres, ¿sí? Podría ser el verde, podría ser todo verde, podrían ser todos naranjas o podrían ser todos rosados. Y ahora falta es organizar la información de las impedancias. Y es lo siguiente. Si la carga está en Y, entonces aquí la dejo idéntica. 0,75 más J2. Pero si la carga está en delta, usted coloca esta impedancia, pero la tiene que ir entre 3. La tiene que ir entre 3. ¿Y por qué la dimos entre 3? Porque recuerdo lo siguiente. Cuando usted tiene una carga en delta y la convierte en Y, entonces usted tiene la siguiente ecuación. ZY es igual a Z delta tercios. Que esa ecuación nace la transformación delta estrella, ¿sí? Nace la transformación delta estrella. Y es que, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted pasa una carga que está en delta Y, los tres valores del Y, voy a pintarlo acá, las tres cajitas del Y, ¿cuánto valen esas impedancias del Y? Las tres van a ser iguales porque las tres en delta, si las tres en delta son iguales, las tres en Y van a ser iguales. ¿Y cómo serían esas tres impedancias? Agarre una de estas, esa ecuación dice, quiere algo que está en delta, lo quiere ver en Y, y las tres son, y esa ecuación solamente la puede utilizar, esa ecuación de acá solo tiene sentido cuando las tres impedancias son iguales. Si no son iguales, esa ecuación no funciona, ¿sí? Entonces, las tres son iguales, cada carguita de esas que usted agarre, una de estas y la hay entre tres. Y el mismo resultado se va a reflejar acá. Por eso coloco aquí eso acá. Quiere decir que esta impedancia de acá es la que está en Y. Es una impedancia que está en Y, pero que antes estaba en delta. Y esa impedancia aquí ya estaba en Y. Aquí, esa ya estaba en Y directamente, pero esa es una en Y que primero estaba en delta. Entonces, siempre, en conclusión, siempre que tenga una carga en Y, déjela quietica. Y siempre que tenga una carga en delta, divide la impedancia entre 3. Eso es todo lo que hay que hacer. Y la impedancia de línea, eso no tiene que hacer nada. La impedancia de línea dice, si aquí dice 0,5 ohms por fase, pues coloca aquí lo mismo. 0,5 ohms. La impedancia de línea, digamos que este tema de que dividir entre 3 o no es solamente para algo que está en Y o para algo que está en delta.
La impedancia línea no tiene ninguna conexión específica, o sea, esto no está ni conectado ni en Y ni en delta. Simplemente que si aquí dice 0,511 y usted coloca idéntico, no le ponga, ¿será que yo entre 3 o no? En la impedancia de línea usted no tiene que hacer nada, ¿sí? En la impedancia de líneas usted no tiene que hacer nada, simplemente dejar el mismo valor. Solo tiene que tener cuidado con esto, es en las cargas, porque puede estar en Y, estar en delta. Y aquí también es 0,5 ohms, 0,5 ohms y 0,5 ohms. En resumen, desde el punto de vista de impedancia de línea, igualita. Carga en Y, la es igualita. La carga es en delta, ya la entendés. Y que siempre, siempre toda corriente que usted ve acá, toda corriente que usted ve acá es corriente de línea. Y toda tensión que usted ve acá es tensión de fase, pero de una tensión de fase desde el punto de vista de un Y. Porque ojo con lo que pasa en el delta, ¿no? Que en el delta uno dice que la tensión de línea, en el delta, ¿no? La tensión de línea es la misma tensión de fase. Pero no es que la de línea se vuelva la de fase es la que se vuelve la de línea. Pero eso acá, que aquí usted ve tensiones de fase, son tensiones de fase de algo, de un Y. ¿Y qué pasa con la tensión de fase de un Y? Que la tensión de fase de un Y se interpreta diferente que un delta. ¿Por qué? Voy a apuntar acá, aquí tengo una tensión de fase y aquí tendría una tensión de línea. Y es que en el Y recuerde usted que tensión de línea y tensión de fase no son lo mismo. Se interpretan diferente. Entonces usted no puede cometer el error de decir que, ah, no, si aquí hay una tensión de fase y esta cosa estaba en delta, entonces esa tensión de fase es la misma tensión de línea. No, señor, porque recuerde que el delta se tuvo que primero convertir a Y. Y que esa tensión de fase que usted vería acá es de algo de Y. Y la tensión de fase en Y no es la misma en deltas. No es la misma, la tensión de fase y la tensión de línea son diferentes. Y hay una formulita que las hace hablar. Y usted dice, no, es que aquí tengo una tensión de fase, entonces de la misma de línea porque eso estaba en delta. Estaba, bien dicho, estaba en delta, pero la tuvo que pasar a Y. Entonces, esta tensión, esta impedancia no es de este delta, es de lo que está aquí encerradito en naranja. Es más, para no confundirnos mejor, lo adecuado sería que esta cajita acá se fuera naranja. Para entender que la impedancia que usted se trajo para acá es la naranja, no la negra. Es decir, que la impedancia que usted convirtió a esta, la que usted trae al equivalente monofásico. La impedancia que está en negra la convirtió en naranja con la transformación de esa Y, y la impedancia naranja es la que usted ve aquí. No, la negra no la ve por ningún lado, ¿sí? No la ve por ningún lado. No la ve en ningún lado. Y voy a nombrar aquí, no sé, una tensión. Y esa tensión, pues lo voy a llamar, pues este nodo se llama A mayúscula, ¿sí? Este nodo se llama A mayúscula según la cuestión del ejercicio. Y este nodo, pues se llama A minúscula, ¿sí? Entonces esa tensión la voy a llamar, pues la puedo llamar de muchas maneras. B sub A puede ser N, N' o N''. ¿Cuál de los tres? Cualquiera. ¿Por qué? Porque los tres potenciales son los mismos. Entonces, para no poner tanto nombre, pues coloquemos B sub N. Para no poner tanto nombre, coloquemos B sub N. Y si yo hubiera puesto N', ¿me queda mal? No. Y si hubiera puesto N', ¿me queda mal? No. Es que los tres potenciales sí son iguales, son iguales. Lo que sí no puede decir es que el B sub N mayúscula es el mismo B sub N minúscula. Porque existe esa impedancia de línea aquí atravesada. Si no estuviera, ahí sí son iguales. Ahí sí son iguales. Lo que sí podemos decir es que esta tensión B sub N es la misma tensión que está acá. Estas dos por estar en paralelo. Entonces, conclusión de cargas en paralelo, trifásicas. Las tensiones de línea son las mismas, pero no necesariamente las de fase, ¿sí? Que dos cargas estén en paralelo quiere decir que las tensiones de línea de las dos cargas son iguales, pero no necesariamente las tensiones de fase. Las tensiones de fase pueden ser iguales si las dos cosas estuvieran en Y, pero si usted mira del esquema original, el esquema original, si aquí esta tensión, voy a poner un ejemplo, si aquí esta tensión me dio 100 volts, entre A y B, esa magnitud es la misma que voy a ver acá. Y está el mismo ángulo de fase. Uy, si esta tensión me dio 0, es esta también. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque es que en paralelo, ¿qué es lo que están en paralelo? Los puntos A, B y C, o sea, los valores de línea. Quiere decir que las tensiones de línea de las dos cargas son idénticas en todos los aspectos. Es decir, que las tres tensiones de línea de la carga número 1 son idénticas a las tres tensiones de línea de acá. Iguales, la misma magnitud, las mismas fases. ¿Y las tensiones de fase son iguales? Depende. Si las dos cargas están en Y, sí. Pero una está en Y y otra está en delta. No, porque es que aquí hay una tensión de fase que es diferente a la de línea y aquí la tensión de línea es la tensión de fase. Entonces, dos cargas, vamos a escribir acá. Dos cargas trifásicas
en paralelo deben tener, o bueno, tienen, no deben, o sea, tienen, eso digamos que es exclusivo de una vez, tienen las mismas tensiones de línea, fasorialmente, en todos los sentidos. Es decir, que el B suave fasorial de acá es exactamente el mismo que está acá, que el B sub BC fasorial es el mismo, y lo mismo el CA, pero no necesariamente deben tener las mismas tensiones de fase. No necesariamente, no necesariamente las mismas tensiones de fase, ¿sí? ¿Cuándo sí, cuándo no? En Y son iguales, ¿sí? En Y podrían ser iguales. O bueno, son iguales. Las tensiones de fase, si todo el mundo es balanceado, si todo el mundo es balanceado, las dos tensiones de fase son iguales, pero en el delta, diferentes. Y la razón es sencilla, porque es que en Y, tensión de línea y tensión de fase se separan por esta fórmula, pero en delta no existe la fórmula, la tensión de línea es la tensión de fase. Entonces miren que en el delta, no, miren, la interpretación es totalmente diferente, ¿sí? La interpretación es diferente. Bueno, ahora sí, ya teniendo, falta algo del circuito, esa tensión. Yo tengo una tensión de línea, pero esa es tensión de fase. Y uno dice lo siguiente, oiga, si yo aplicara esa ecuación directamente, uno dice, bueno, la tensión de fase debería ser la tensión de línea sobre raíz de 3 multiplicado por 1, y siguiendo el mismo código de colores de la secuencia, bueno, aquí sería 30 grados, pongo así el mismo código de colores, es decir, que ahora sería menos azul para la secuencia positiva, y aquí sería más para la secuencia positiva. Perdón, para la secuencia negativa, menos para la secuencia positiva y más para la secuencia positiva. Perdón, menos para secuencia positiva y más para secuencia negativa. Y uno dice, oiga, pero aquí, si yo quisiera aplicar esa ecuación literalmente, estos dos señores son fasores. Ellos dos son fasores. Quiere decir que hay ángulo y no miro ningún ángulo. No miro ningún ángulo. Entonces, sencillo. Usted puede ver esto sin ángulo. ¿Y cómo lo podemos ver sin ángulo? Entonces, la tensión de fase, la tensión de línea, sobre raíz de 3. Hasta ahí. ¿Por qué no agrego, por qué no tengo eso en cuenta? Porque aquí no estoy metiendo ángulo. O sea, la versión de magnitud. Aquí recuerden, esa ecuación está en versión fasor. Y esa está en versión magnitud. Ah, ok. Listo. Entonces simplemente yo puedo decir que B sub a n es B sub a b sobre raíz de 3 sin ángulo. Es decir, 208 sobre raíz de 3. Que eso aproximadamente es, dejémoslo así, 120 volts. 120 volts. Eso aproximadamente son 120 volts. Y miren que miren todas estas señales que hay acá. Miren todas las señales de ese circuito. B sub a n, I sub a, I sub a 1, I sub a 2. No miro ningún ángulo de ninguna de ellas. No tengo ningún ángulo de ninguna de estas. Son una, dos, tres, cuatro, cinco señales. Y si yo quiero usar un ángulo, y si yo quiero utilizar un ángulo de referencia porque quiero hacer los cálculos con ángulo de referencia, ¿se puede hacer? Claro, y el ángulo asuma uno solo. Al que usted quiere, usualmente uno asume el de la fuente. Pero me dieron la tensión de línea, no debería asumir, no, usted puede asumir un ángulo, ya sea de una tensión de línea o una tensión de fase. Entonces usted perfectamente puede decir que su n lo puede completar diciendo, ah, bueno, 120, y el ángulo de este, ¿de quién es? Pues ponga el que usted quiera, ese se puede suponer. Pero uno solo, ¿no? Uno solo. Usted solo supone de su n. No puede suponer B su n minúscula con B su a mayúscula, no. Uno solo. No es que usted suponga B su n y luego también suponga I su a, no. Un solo ángulo de todo mundo. Si usted supuso este, ya. Lo demás no lo puede suponer. Solo uno solito. En ese caso, usualmente el de la fuente. Y listo. O sea, quiere decir que entre comillas, usted aquí ya aplicó, ya con esto, usted aplicó la formulita. ¿Cómo así? Quiere decir que cuando usted aplica esa formulita de aquí arriba, en versión fasor, dice lo siguiente, a una tensión de línea le tendríamos que restar 30 grados, sumar 30 grados. Oiga, pero no hay componente de secuencia. Recuerde que si no hay componente de secuencia, usted puede asumir una componente de secuencia. Entonces se puede asumir secuencia positiva. Ah, bueno, ok, perfecto.
Es decir, que si yo sumiera secuencia positiva, tendría que restar 30 grados. Entonces, cuando usted supuso 0 grados, quiere decir que aquí existe un ángulo tal que cuando le restó los 30, le botó 0, ya. Así de sencillo, no se complique tanto. Si, no, es que no tengo fasor, pero si dice la versión magnitud y luego usted pone el ángulo que usted quiera. Entonces, ella dice que B sub A N está 120 a 0 grados. O usted puede haber supuesto B sub A B, por ejemplo, a 0 grados y aquí le daría menos 30. Pero entonces es ahí donde viene lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas que a mí me hacen. Y es lo siguiente. Empecemos con la pregunta A. Me dicen corrientes de líneas suministradas por la fuente. Es decir, que me hablan de I sub A, de I sub B e I sub C. Esa es la primera pregunta del problema. I sub A, I sub B, I sub C. Las tres corrientes son balanceadas, porque todo el sistema es balanceado. Entonces, I sub A, I sub B, I sub C, ¿quiénes serían? Una corriente de línea, voy a poner eso un ángulo teta, I sub B sería una corriente de línea, teta menos 120, ya que estamos hablando de secuencia positiva, I sub C sería una corriente de línea, ángulo de teta más 120. Pero el lío es que este teta está ligado con la tensión de B sub N. ¿Por qué? Porque eso es una respuesta a esta fuente. Eso es una respuesta a esta fuente. Es decir, que este teta va a depender del ángulo que usted ponga acá. Es decir, que si yo pongo 0 grados, este teta me da un valor. Si yo pongo 30 grados, teta es diferente. Es decir, un ejemplo. Voy a poner ejemplos. Voy a inventarme ejemplos. Ejemplo, no, que si yo digo que B sub M es 0 grados, me puede dar que teta es, no sé, voy a inventar un ejemplo. Menos 45 grados. No, que si ahora usted dijo que teta de su n es igual a 30, entonces teta ahora le va a dar esto, no sé, bueno, tendría que respetarse el mismo de fase, ¿no? Si yo coloco aquí menos 45, entonces aquí quedaría menos 15. O sea, quiere decir que la diferencia, o sea, no importa el ángulo que usted suponga, ¿no? No importa el ángulo que usted suponga. Hay algo que se le va a respetar y es lo siguiente. Y es que si aquí, si la diferencia de fase son menos 45 grados, aquí también se le tiene que respetar. O sea, si usted resta ese ángulo menos ese ángulo, le da menos 45 grados. Si usted resta ese ángulo le resta, estos dos, si usted resta ese ángulo me da menos 45 grados, así sucesivamente, ¿sí? Así sucesivamente, o sea, no importa, lo único que sí se le va a respetar es que la diferencia entre los dos va a ser menos 45 grados. Usted quiere pasar de aquí para acá, réstale 45 grados. Usted quiere pasar de aquí para acá, réstale 45 grados. Eso es lo único que se le va a mantener. Vuelve y juega, ¿no? Que si usted dice, no, que su n yo lo supuse de 60, entonces muy probablemente el ángulo de la corriente le puede haber dado 15 grados, ¿sí? 15 grados, o sea, siempre la diferencia va a ser 45, o sea, de aquí para acá siempre va a ser 45 grados, pero a lo que quiero llegar es que el ángulo de la corriente va a depender del ángulo de la tensión. Entonces, esta pregunta de aquí solo puede ser la magnitud. Es lo único que puedo responder de esto, es ese problema acá. Solo puedo responder, o sea, cuando me preguntan las corrientes de línea suministradas por la fuente, solamente puede ser la magnitud. Es decir, y suele. Y, y como es balanceada, esas tres corrientes son iguales. Entonces quiere decir que si yo calculo la magnitud de la corriente ISUA, de la magnitud, o sea, si yo utilizo el equivalente monofásico en la fase A y calculo la magnitud ISUA, es la misma I sub B y sub C. Si yo utilizo el equivalente monofásico en la fase C, en la fase B y C me dan exactamente lo mismo. No me pueden preguntar el fasor. ¿Por qué? Porque es que ese ángulo va a depender de lo que pase acá. Entonces le puedo dar infinitas soluciones. Le puedo dar infinitas soluciones. Entonces, pues, solo me pueden preguntar magnitudes. A pesar de que de un ángulo, a pesar de que es posible calcular un ángulo, pues ese ángulo está sujeto a lo que pase aquí. Pero entonces, digamos que ese ángulo está sujeto a esta tensión, entonces, pues si a mí me preguntaran ISO A, ISO B, ISO C como fasores, oiga, le puedo dar infinitas soluciones. Así que, pues, solo hablemos de magnitudes, ¿sí? Y la magnitud va a dar lo mismo siempre, no importa el ángulo que yo coloque acá. La respuesta es sí, esta magnitud no va a cambiar. Si usted pone 0 grados, si usted pone 30, si usted pone 60, esta magnitud vale siempre lo mismo. Y ahora sí, ¿de dónde obtengo yo esta magnitud? Ahora sí, juguemos con ese circuito. Juguemos con ese circuito. Entonces quiere decir que de ese circuito vamos a
hacer todas a partir de ese circuito, la idea es que a partir de ese circuito le respondamos las tres preguntas, ¿sí? Entonces, inclusive acá, miren que dicen tensiones de línea y de fase de las cargas, corrientes de línea y de fase de las cargas. Quiere decir que todas estas preguntas, al final de cuentas, la única respuesta que puedo dar son magnitudes. O sea, para más, para menos, a lo que quiero llegar es que lo único que tiene sentido que yo pregunte acá o que se pregunte acá es que sea magnitudes. Yo no le puedo dar fasores. Porque si quieren preguntar fasores, si quisieran preguntar fasores, me hubieran tenido que de haber dicho, por ejemplo, si hubieran sido fasores la pregunta, a mí me tuvieran que haber dado algo como eso. Un ejemplo. Ah, no, que no sé, que subsea es igual a 208, no sé, a 0 grados. Un ejemplo. Entonces, en función de entonces quiere decir que van a existir unos ángulos, o sea, quiere decir que aquí yo puedo preguntar fasores porque hay una referencia de ángulo. Y esa solución, o sea, esos ángulos, esos fasores que yo calculé, son solo válidos para este ángulo. ¿Sí? Que si me cambia el fasor, pues los ángulos van cambiando, ¿no? Pero entonces, para la única manera que me quieran preguntar un fasor específico, un ángulo específico, me tienen que dar una referencia específica. De lo contrario, solo me pueden hacer preguntas de magnitudes. Entonces, vamos a miren las tres preguntas. Corrientes de línea de la fuente, que sería I sub A, I sub B, I sub C, esa que están acá. I sub A, I sub B, e I sub C, ¿cierto? Tensiones de línea de las cargas. Entonces, las tensiones de línea de las cargas, que en este caso, en este esquema sería la tensión, voy a llamar eso, la tensión de línea 1, que es la carga número 1. Y aquí voy a colocar aquí, bueno, voy a quitar ese fasor. Y la tensión de línea 2, ¿sí? La puede ser y corrientes de línea y de fase en las cargas. Entonces, miren, la tensión de línea y de fase en las cargas. Esa sería la tensión de línea en la carga 1 y esa sería la tensión de fase de la carga número 1. ¿Por qué solo pinto A, B por ejemplo, por qué solo pinto una? Y si son tres tensiones. Porque las tres son iguales. Y como solo me preguntan magnitud, entonces con solo pintar una magnitud es más que suficiente. Si me preguntaran fasor, debo tener las tres específicas. Pero como el problema solo pueden ser magnitudes las preguntas, pues por eso solo estoy pintando lo que me está, o sea, aquí lo que estoy pintando es las preguntas que me están haciendo. Ah, bueno, me piden las tensiones de línea y de fase de las cargas. De la carga en Y, esta sería la tensión de línea y esta sería la tensión de fase. Que estas dos se hablan, recuerden lo siguiente, con la formulita. Y que aquí, si aquí yo pintar una tensión de fase, voy a pintar esta, de la carga número 2, pues aquí hacemos que la tensión de línea 2 y la tensión de fase se hablan, son iguales. Entonces, quiere decir que aquí, en la carga en Y, si quiero una tensión de fase, tengo que aplicar la fórmula. Si la carga está en delta, quiero una tensión de fase, pues no tengo que aplicar fórmula. Ya con calcular la tensión de línea más que suficiente. Y aquí me preguntan las corrientes de línea y de fase de las cargas. Entonces aquí vendría la corriente de línea de la carga número 1 y aquí estaría la corriente de fase de la carga número 1. Pero las dos son iguales. Y aquí vendría la corriente de línea de la carga número 2 y aquí habría una corriente de fase de la carga número 2. Insisto, que ¿por qué solo estoy pintando si son tres corrientes? Porque las tres son iguales porque son balanceadas en magnitud, no en ángulo. Pero acá, la corriente de línea y la corriente de fase se hablan por medio de la siguiente ecuación. Es raíz de 3 veces la corriente de fase. ¿Qué quiere decir? Que si aquí yo calculo una corriente de línea, necesito la de fase, listo, son las mismas. Que si aquí yo calculo una corriente de línea, ¿cómo calculo la de fase? Entonces la calculo a partir de la fórmula. Recuerde que esta fórmula de corriente solo puede utilizarla en algo en delta y esa fórmula de tensión solo puede utilizar en algo en Y. Y que en el equivalente monofásico, toda corriente que se calcula, o sea, I sub A e I sub A1 e I sub A2 son corrientes de línea. Entonces quiere decir que a partir de esas corrientes puedo obtener, o sea, aquí solo calculo corriente de línea, pero puedo obtener corrientes de fase, por ejemplo, en el caso del delta, claro, por la fórmula. Lo mismo acá. Aquí calculo es una tensión de fase, pero a partir de la tensión que en el Y sería esa que está acá, ¿sí?
Esa tensión de fase no existe en el delta, porque recuerde que en el delta eso se convirtió en Y. Pero no quiere decir que, ¿será que yo no puedo tener una tensión de línea? La respuesta es sí, yo puedo tener una tensión de línea. Yo puedo tener una tensión de línea. ¿Por qué? Porque recuerde que aquí es una tensión de fase que se ve aquí y la que se ve acá. ¿Sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, el B sub n que yo calculo aquí en este problema, es la tensión de fase solamente en la carga número uno. Es la tensión de fase de la carga número uno. Pero no es la tensión de fase de la carga número dos. Pero B sub n, no, esto es la tensión de fase de la carga número dos. Esto es incorrecto. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque recuerde que aquí todo el mundo está en Y. Que todo el mundo está en Y. Y esta cosa no está en Y, está en delta. Pero a partir de B sub n, pero a partir de eso puedo obtener una tensión de línea con la fórmula. Con la fórmula. Y la tensión de línea de la carga 1 y la tensión de línea de la carga 2 son iguales. ¿Por qué? Pues porque están en paralelo. Entonces no quiere decir que la tensión de acá no me sirva para calcular la tensión de línea de la carga número uno que la misma tensión de línea de la carga número 2. Claro que sí. Recuerde que el equivalente monofásico usted puede sacar todo el circuito. Todo el circuito. Todo. Entonces, pues es simplemente saber interpretar los resultados obtenidos. ¿Sí? Interpretar los resultados obtenidos. Entonces, inclusive usted puede, el orden dice corriente, tensión, arranque por el orden que usted quiera. Si usted quiere calcular de primero de su AN, hágalo. Simplemente cuando vaya a colocar la respuesta general, nos ponemos en orden, pero no quiere decir que tengamos que empezar por ISUA. Si alguien, por ejemplo, no, me pareció más fácil calcular, por ejemplo, ISUA, hágalo por ese lado. O sea, de aquí en adelante es calcular ISUA y BSUAN. Básicamente, de aquí en adelante, lo que hay que hacer es calcular ISUA, ISUA 1, ISUA 2 y de su n. Es lo que hay que calcular del equivalente monofásico. Eso es lo que hay que calcular. Y a partir de esos cálculos obtenemos todo lo demás. Entonces, manos a la obra. O sea, como quien dice. Listos, tengo ese circuito, calculo todo eso. La forma que sea, puede ser. Dieron una propuesta, oiga, reduzca estas dos impedancias en una sola y calcule luego por un divisor B su n y a partir de eso, mira a ver qué hacemos. Esa es una forma y es bastante válida, ¿sí? Entonces, y es bastante válida, o sea, puede ser una forma, o inclusive, pero esa forma digamos que vamos a jugar con ese planteamiento. Ese planteamiento está interesante, de que busca estas dos, vuelve a ganar una sola y calcule de su a n. Vamos a hacer que el cálculo de su a n, ¿listo? Propusieron calcular primero B su a n, pero no lo vamos a hacer directamente de esa forma. Es decir, no vamos a reducir esto y luego hacer el divisor, sino que se puede, aunque usted no lo crea, se puede calcular B sub n directamente, con una formulita, con un teoremita. Uy, ¿cómo así? ¿Con cuál teorema? Resulta y pasa que en este circuito hay algo muy... Y voy a simplemente coger uno de esos tres colores, voy a coger el verde, ¿sí? Resulta y pasa que este circuito tiene una forma particular y es la siguiente. Fíjese en el nodo azul y en el nodo verde que estoy pintando. El nodo azul tiene tres ramas y el nodo verde tiene tres ramas. Todas las ramas del nodo azul y todas las ramas del nodo azul llegan del nodo azul clarito, llegan al nodo verde clarito. Y en cada rama hay una fuente en serie con impedancia o impedancia. Para más, para menos, eso me permite aplicar un teorema que se llama el teorema de Millman y dice lo siguiente, que B sub n, entonces se lo calcula de la siguiente forma. Arriba, pues va a pasar por cada rama, hay tres ramas, y en cada rama se va a decir lo siguiente. La tensión de la que hay ahí, 120, por el valor del inverso de la impedancia que lo acompaña. ¿Quién acompaña a esta fuente? 0,5, pero entonces se lo vamos a multiplicar por el inverso. 1 sobre 0,5. Pero esto de acá solo va a aplicar si hay fuentes. ¿Cómo así? Si aquí no hay fuentes, si aquí no hay fuente, entonces básicamente usted ya no hace más nada, ¿sí? Ya no hace más nada, ¿sí? Es decir, que el numerador solo va a hacer esa operación, ¿verdad? En el numerador solo tiene sentido hacer esta operación si en cada rama hay fuente. Entonces quiere decir que solamente es decir, usted paga rama por rama. Usted va a coger el valor de la fuente multiplicado por
el inverso de la impedancia que acompaña a la fuente. Si aquí hubiera una fuente, entonces sería, no sé, la tensión de la fuente multiplicado por 1 sobre esto. Y luego el valor de la fuente multiplicado por 1 sobre eso. Pero como aquí no hay fuentes, entonces solo lo saca. Entonces la tema es como quien dice, es como si aquí hubiera una fuente de 0 volts en serie. Y pues 0 por el inverso de la impedancia me daría 0. Entonces simplemente arriba tenemos este término. Y en el denominador, pues usted sabe que volts es igual a volts, y eso es admitancia. Entonces en el denominador tenemos que quitar esa unidad de admitancia. ¿Y cómo la quitamos? Sencillo. Entonces en el denominador usted va a colocar, usted vuelve y pasa por todas las tres ramas y va a sumar todas las inversas de la impedancia que hay en cada uno. O sea, rama número 1, el inverso, 1 sobre 0,5. Más, siguiente rama, el inverso de esa impedancia que sería 1 sobre 0,75 más J2. Más, tercera rama, el inverso de esa impedancia. El inverso de esa impedancia, ¿quién es? 3 sobre 1,5 más J3. Y ya, con eso obtenemos B sub n directamente gracias al teorema de Millman. Que lo que el teorema de Millman me permite hacer este cálculo rápido, la tensión entre dos nodos. El teorema de Millman, ¿qué me dice? Que yo puedo calcular la tensión entre dos nodos, siempre esos dos nodos, todas las ramas de un nodo llegan al otro, lo cual se cumple, y que en cada rama solo haya fuente en serie con impedancia o impedancia. Y ya, eso es lo que me dice el teorema de Millman. Si se le cumple eso, calcula la tensión entre esos dos nodos. Haciendo ese cálculo mientras lo van haciendo, entonces, ¿cuánto nos da esto? Listo. Haciendo usted esa operación, B sub n nos da esto, ¿sí? B sub n nos da esto. B sub n nos da esto. ¿Listo? Entonces, este es uno de los primeros cálculos. Al final de cuentas vamos a interpretar los resultados, ¿no? Al final de cuentas los vamos a interpretar, ¿sí? Ya tenemos B sub n. Ahora I sub A1 e I sub A2. Eso sí nos queda sencillo porque mire que podemos simplemente decir esto. Ahora, recuerden que este ángulo de aquí está sujeto del que el ángulo de esta tensión es 0 grados, ¿sí? Este ángulo acá está sujeto al que el ángulo acá está 0 grados. Si el ángulo cambiara, usted ponga, no sé, 30 grados, un ejemplo, ese ángulo va a cambiar, pero ese 84,27 vuelve y nos tiene que aparecer. De todas formas, no, al final de cuentas, lo único que nos va a interesar es ese numerito. Pero dejemos ahí claro el cálculo. Entonces, hizo A1, si usted se da cuenta y le presta atención a esa impedancia, no, pues simplemente es un B sub AN, o sea, una ley de Ohm. Eso y entre el valor de esa impedancia. ¿Cuánto es el valor de la impedancia? Bueno, 0,75 más J2. Es decir que divida este número entre esa impedancia y nos dará ISO A1. Y de la misma manera usted lo puede aplicar para ISO A2. ¿Por qué? Porque es que esas dos impedancias están en paralelo, entonces las dos impedancias comparten la misma tensión. Quiere decir que en el numerador de eso también puede poner el mismo B sub n. ¿Quién es B sub n? Es este numerito que está acá. Y entre la impedancia, que sería 1,5 más J3, y esta impedancia está multiplicada por un tercio, que es lo mismo que 7 entre 3. Y a partir de eso obtendríamos ISO A1 y ISO A2. Y finalmente, obtenido ISO A1 y ISO A2, para dejar claros los cálculos, ISO A, pues sería una ley de corriente de Kirchhoff, es decir, ISO A1 más ISO A2. Ya teniendo, es decir, el número de acá que nos vaya a dar y el número de acá que lo vaya a dar, lo suma y nos da ISO A y obtendríamos todas esas variables. Ya tendríamos todas las variables. Entonces vamos a resolver los cálculos y obtener los valores. Listos los resultados. Recuerden que ISO A1 aplicando esa ley de Ohm, siendo eso en esa cantidad acá, y ISO A2 lo mismo. Y cuando se suma esto más esto, ese es el resultado fasorial. Listo, ya tenemos los resultados del circuito y esos son los resultados que nos van a dar respuesta a esas preguntas. Entonces, respuesta número A, las corrientes de línea de la fuente. Solamente la magnitud. Y esa respuesta es esa ISO A que está acá, es decir, 114,693, lo cual corresponde a la magnitud de la corriente I sub A, que es la misma magnitud de la corriente I sub B y que es la misma magnitud de la corriente I sub C. Las tres magnitudes son iguales porque esto es balanceado, porque el sistema es balanceado. Entonces, respuesta número A, listo. Tensiones de línea y de fase de las cargas. Entonces, empezamos con entonces, listo. La carga número 1. La carga número 1, pues, entonces, la tensión de fase de la carga número 1. Como esto está en Y, recuerden lo siguiente, como todo el mundo está en Y, recuerden que todo el mundo está en Y,
prestemos la atención a esto. La tensión de fase 1 es esta misma vez n. Es esta misma vez n. Entonces, la tensión de fase 1 es ese mismo vez n, es decir, los 84.277 volts. Porque recuerde que la tensión de fase que ustedes le quieren tener monofásico es esa que está acá. Es más, yo puse aquí verde y miren que se ve y aquí colocando el dibujo. Entonces miren que, si usted se da cuenta, uy, me equivoqué de color. Que mire que dónde se refleja esta tensión entre el nodo azul y el nodo verde, esa que está acá. Y acá, este nodo, ¿cuáles son? Entonces miren que ese nodo sería, perdón, me equivoqué de azul. Serían entonces, este nodo acá, creo que el otro nodo lo habíamos pintado en gris, si no estoy mal, el B, y el otro nodo se había pintado inicialmente en amarillo. Entonces miren que esta tensión AN es entre los nodos azul o verde clarito, o naranja clarito, o rosado clarito, o rosadito, o sí, ese color. Miren que en el delta no existe, solo existe azul y negro, o azul amarillo, no existe azul y verde clarito, o azul con naranja, o azul con fucsia. Entonces, no puedo decir que esta tensión de fase es la misma para el delta. No puedo decir que es la misma para el delta. Pero entonces ahora viene lo siguiente. Que yo puedo calcular a partir de esa tensión de fase la de línea, la magnitud. ¿Y cómo la calculamos? Simplemente la tensión de línea 1 se habla con esta, con la siguiente operación. Multiplicar, recuerde que la tensión de línea raíz de 3 es la de fase. Entonces por 84.277, eso aproximadamente, es decir, los 84.277 por raíz de 3, eso más o menos es 145.972 volts. 972 volts. Entonces ya tengo las tensiones de línea y las tensiones de fase, la carga número. Pero esas, ¿quiénes son? Oiga, ese pinto son una tensión de fase y son tres, que las tres son iguales, la magnitud de las tres son iguales. Entonces, con escribir uno más que suficiente. Lo que sí no puedo colocar, lo que sí tienen diferentes son los ángulos. Son los nuevos ángulos, pero entonces digamos que esa sería la tensión de fase en la fase A. Si yo quiero la tensión de la fase B, pues de fase menos 120 y más 120 depende de la componente secuencia. Pero entonces recuerde que este ángulo está sujeto a que es de 0 grados. Si cambia el ángulo, pues eso va cambiando. Ahora la carga número 2. La carga número 2. Resulta y pasa que la tensión de línea 1 y la tensión de línea 2 es la misma. ¿Por qué? Porque son los mismos nodos. Pero la tensión de línea 2 es la misma tensión de línea 1. Es decir, los mismos 145.972 volts. Pero como ese señor es un delta y eso es un Y, en el delta, de una vez puedo decir que la tensión de línea, esta tensión de línea, o sea, en el delta, es donde puedo decir es que aquí es la misma tensión de fase 2. Entonces, miren que eso, la tensión de fase 2 de la carga 2 es los 145, no los 84. Porque los 84 lo estaría, es para algo que ese valor está reflejado en el equivalente monofásico para cosas que están en Y. Eso no está en Y, eso está en del. Pero a partir de la tensión de fase obtengo la línea, porque cosas en Y puedo utilizar la formulita. Y la tensión de línea es la misma para los dos porque están en paralelo. Y, y es donde la tensión de fase la puedo igualar a la línea, no la línea a la de fase. ¿Sí? ¿Y por qué? Oiga, pero son tres tensiones de línea, B, B, C y C, A. Pues son las mismas porque es la misma, porque están en paralelo, ¿sí? Están en paralelo, ¿sí? Es decir que la tensión de línea 1, voy a dejarlo así, y la tensión de línea 2, pues son las mismas B sub A B, B sub B C y B sub C A en magnitud. Y también en fase. Y también en fase. Pero las tensiones de fase no son las mismas porque pues en la carga en Y, ¿sí? En la carga en Y existe un B sub AN, un B sub BN y un B sub CN. Pero en el delta, y existe un B sub AB, un B sub BC y un B sub CA. Pero en el delta solo existe B sub AB, B sub BC, perdón, B sub BC y B sub CA. Esas tres no las veo. Listo. Respuesta número 2, completada. Y respuesta número 3, corrientes de línea de fase de las cargas. Entonces, C, la carga número 1, la que está en Y,
la corriente de línea de la carga número 1, recuerden que en equivalente monofásico siempre son corrientes de línea, entonces la corriente de línea 1, de la carga número 1, es la misma ISO A1, es decir, los 39.456 amperes, pero como está en Y, la corriente de línea es la misma corriente de fase. La corriente de línea es la misma corriente de fase, en magnitudes, en magnitud y en fasor. Y dos, pero son tres corrientes de línea que le llegan a cargas. Las tres son iguales porque eso es balanceado. Solo me pueden preguntar las magnitudes. La carga que está en delta, entonces la corriente de línea 2, ¿quién es? Pues ISO A2, 75.380 amperes, pero la corriente de fase 2, como está en delta, es la corriente de línea 2 y entre raíz de 3. Es decir, que agarre los 75, que agarre 75.38, dividido entre raíz de 3, y ahí sí tendría una corriente diferente. O sea, eso sería 45.5206 amperes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí solo existe, en el Y, solo existe, eso sería el mismo I sub A, I sub B, I sub C, que ese es el mismo I sub, bueno, I sub A1, I sub B1, I sub C1, aquí sería I sub A2, I sub B2 e I sub C2, y esas serían las corrientes I sub AB, I sub BC e I sub CA. Y terminado el ejercicio.